Este es el video que mejoramos con inteligencia artificial y se ven unos frames. Al principio la inteligencia está fallando un poco porque es muy borroso el video y hace lo que puede. Este es un cuadro normal, el video normal, y aquí ya empieza la inteligencia a trabajar. Pero cuando ya tenemos el espacio, ya empieza a verse nítido. Este es lo que nos dice nuestro cuadro original, el video que nos mandaron, y esto ya es con la inteligencia artificial aplicada. Entonces vamos a tratar de encontrar algunos errores o elementos que nos digan si es cierto o falso este video. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Voy a encender la layer de la inteligencia artificial. Vamos a ir con el objeto volando y bueno, ahí se ven algunos elementos. También les voy a mostrar algunos cuadros claves para que se puedan comparar. Por ejemplo, este es el original y esto ya es con la mejora de video. Vamos a seguir adelante. Ahí ya alcanzamos a ver una especie de motores en la parte de atrás y unos reflejos en esa zona. Y esta es la original y esta es con inteligencia artificial. Entonces básicamente es un triángulo el objeto. Tiene tres luces y una central y tiene dos motores en la parte posterior. Está rotando, no está volando como un vehículo normal. Y por la parte superior se van a ver esa especie de alerones o alitas que tiene aquí en esta parte. Esto se puede ver también en el original. Ahí se ve el original. Y aquí hay un desenfoque. Déjenme acomodarme al tamaño de la máscara para que ustedes puedan ver todo lo que estamos explicando aquí. Ahí se ve el objeto con más detalle. Y esto es muy importante. En el cuadro 1200, ahí se ilumina. Es la primera vez que se ilumina. Déjenme mostrar. Este es el video original y esto es con la mejora de inteligencia artificial. Entonces vamos a seguir adelante. Este ya lo vieron bien. Se vuelve a iluminar y se genera una esfera en el centro del vehículo. Una esfera de luz. Hay un zoom out. Se pone borrosa toda la toma. Así se ve tanto en el original como en el mejorado con inteligencia artificial. Y luego se hace una esferota y esa esfera vuelve a crecer y desaparece todo. Desaparece el objeto, desaparece la esfera. Ok, vamos a el cuadro 1168, que es por aquí cerca, aquí, en estos cuadros. 1190. Por atrás vamos a analizar estos cuadros con un poco más de detalle. Esta es la primera vez que surge, aquí está. La primera vez que surge, vamos a darle zoom a la máscara completa y vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos la esfera, que es la primera vez que aparece. Entonces, en esta zona nos está generando iluminación. Quiere decir que esta esfera es pura luz. Y esta es la iluminación que está generando esta esfera. Ok, aquí sigue incrementándose la esfera. Pero ocurre algo muy extraño. Cuando la esfera desaparece, la luz sigue sobre el vehículo. Esta iluminación o reflexión ya no debería de existir. Y se quita hasta 3 cuadros después. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí, esto es causado por un error
Esto es un modelo digital y trae una luz independiente de este lado, un modelo en 3D. Y esta luz se montó después sobre el modelo, o puede que sea una esfera con iluminación, pero no es la luz que está emitiendo la que se refleja aquí, porque esta desaparece y tenemos la iluminación. Y luego se va a oscuridad total. Ustedes vean cómo está en oscuridad total. Esta parte se ilumina y se apaga la luz y esto sigue iluminado y luego se apaga completamente. Esa es una parte. Después se enciende en esta parte y parece que el vehículo está rotando hacia arriba porque lo podemos ver la parte de abajo, pero ya no le pusieron iluminación en esta zona. Entonces la iluminación solo era para esta parte, pero es lógico que se iluminara esta zona también, pero no se ilumina. Entonces esta bola de luz ya no está iluminando esta zona. De hecho, están iluminando más estos detalles, pero ya no se está iluminando aquí. Entonces, si es la misma física, debería aplicar sobre esta textura o esta cara del vehículo. Y como último detalle, aquí cuando se agranda, empieza 1, 2, luego se agranda otra vez. Y aquí cuando se maximiza, se supone que esto es una esfera, se va agrandando. Vamos a regresar para explicarlo. Ahí está una vez, se ve cómo se maximiza la esfera. Y después cuando cubre todo el cuadro, en realidad no está cubriendo el cuadro, es una transición lineal que va de un lugar hacia otro. No está una esfera agrandándose y abarca todo, simplemente fue una transición lineal. Estos son efectos digitales sobre el video. Y después simplemente pasa de un cuadro blanco al original. No hay rastro de luz, no hay rastro de nada. Simplemente un cuadro blanco al normal que está sin el vehículo. Entonces, a mi punto de vista, esto es un montaje digital. Dura 1 minuto aproximadamente. Y bueno, como regla, los montajes en 3D casi todos son de 30 a 40 segundos a 1 minuto, 1 minuto 20 segundos. Y la mayoría no saben qué hacer con el vehículo y simplemente los desaparecen o hacen que se vayan muy rápido o se pierden en el horizonte. Y es una forma fácil de terminar el video, como en este caso. Entonces yo por mi cuenta pienso que esto es montado simplemente por la iluminación. Aquí se ve, este es el cuadro que me está diciendo que es montado. Tenemos iluminación de algo que no existe, no existe una luz que está iluminando aquí. Entonces la luz pues viaja a la velocidad de la luz. No podemos decir que esta iluminación se atrasó o que es un fantasma de luz porque son fotones y los fotones responden a lo que está iluminando. Pues los fotones llegan directamente aquí y rebotan. Pero aquí ya no hay lugar de donde salgan los fotones y siguen rebotando. Quiere decir que es una luz digital puesta en un modelo tridimensional y está recibiendo toda esta iluminación que no debería estar en ese momento. O sea, le falló por 1, 2, 3, 4 cuadros. Es lo que nos está diciendo que todo el video es falso, a mi punto de vista. Y bueno, este es el análisis rápido de esta secuencia. Es muy buena. También otra cosa que lo delata, voy a poner el video original. Parece que está montado sobre una textura, no sé, sobre un fondo fijo. Si ustedes se dan cuenta aquí en las orillas hay elementos que se suben y se bajan con la nave. Y eso pasa cuando ponen un fondo que está pixeleado y usted pone un modelo en 3D sobre lo que es el fondo.
Y cuando mueven la cámara, una cámara digital, el fondo se mueve y se mueven los píxeles que eran los dañados que estaban atrás en la imagen, que es lo que está pasando en este momento. Se están moviendo los píxeles dañados junto con la nave. Si esto fuera daño del video, estos píxeles no tendrían por qué moverse. Entonces me está diciendo que son píxeles dañados en una imagen de fondo. El cielo no está dañado, no tiene píxeles dañados, de acuerdo al acercamiento que hizo, se ven los píxeles dañados del fondo que colocó. Y bueno, por eso es bueno hacerle análisis. Ya en el video mejorado con inteligencia artificial eso se pierde porque la inteligencia elimina esos artefactos o esos defectos de video y trata de encontrar lo que estamos viendo. Y este es un aproximado al vehículo que nos están mostrando en el video. Pero se entienda mi explicación y estemos en lo correcto, ¿no? A mi punto de vista, este es un montaje digital, es una animación por computadora, está bien hecha, no ignoro el año en que se hizo, parece como del 2013, 2010, más o menos, y sí es posible haberla hecho en esa época. Solo es un vehículo y parece que es un fondo el montaje porque no hay nada que me indique que es un video y tienen más control sobre toda la escena. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.